Ya, entonces tenemos la función identificada, ¿cierto? X cuadrado más 2x menos 8. Dijimos que esto era una función cuadrática, ¿cierto? Que su forma gráfica es una parábola, ¿ya? Entonces todas las parábolas tienen un vértice, ¿ya? Entonces, ¿por qué decía yo que era importante conocer cuáles eran los coeficientes A, B y C? Que ya los tenemos identificados del video anterior. Es importante porque ya teniendo el vértice, tenemos un elemento más de esta gráfica, ¿sí? Entonces, poco a poco con estos videos vamos a ir eh, graficando, ¿cierto? Esta función y teniendo cada uno de esos elementos importantes que necesitamos para poder realizar ese video final de gráfica. Entonces, ¿cuál es la fórmula del vértice que ocupo yo? ¿Cierto? Bueno, la mayoría ocupa esta fórmula del vértice, pero ¿por qué me refiero a cómo la ocupo yo? Porque vamos a poner atención en esta parte, ¿ya? Luego lo voy a explicar. Entonces, la fórmula del vértice, si se dan cuenta, es una coordenada, ¿ya? Tiene algo así, un coma y otro paréntesis que cierra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Como tenemos coeficientes numéricos, vamos a obtener un punto en el plano cartesiano, un punto de coordenadas. Por ejemplo, el 1,7, el menos 5,8, cualquiera que lleguemos con los cálculos, vamos a poder llegar exactamente a cuál es el vértice. Entonces, veamos. La fórmula dice, vértice es igual, paréntesis, menos, ¿cierto? Menos, ¿cuánto vale B? B, si me fijo a la derecha arriba en mi nube verde, ¿cierto? B vale 2, dividido, ¿cierto? Línea fraccionaria, 2A, recuerden que si están pegaditos los números es porque hay una multiplicación, 2 por A, y A vale 1, ¿ya? Luego hacemos los cálculos, vamos reemplazando primero. Y a mí me gusta dejar esta segunda parte, la segunda componente de la coordenada, me gusta dejarlo para el final, ¿ya? Entonces, vamos solamente a copiarlo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, solamente nos estamos enfocando en el menos 2 dividido 2 por 1, ¿cierto? O sea, en la componente x de mi coordenada. Recuerden que esta es la componente x, coma, la componente y, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, reduzcamos esa operación. El vértice sería igual a menos 2 dividido en 2 por 1, 2. Es decir, que yo podría simplificar 2 dividido 2, esto me da 1, ¿sí? O sea que finalmente encuentro que mi componente x de mi vértice, si mi vértice es x, y, sería menos 1, y tenemos pendiente cuánto vale el y, ¿ya? Porque todavía no hemos calculado esta parte, ¿sí? Ahora lo vamos a calcular. Ya. Entonces, ¿por qué yo decía que no me gustaba reemplazarlo el f de menos b partido en 2a? Porque no es nada más que lo siguiente. Como ya obtuve que mi componente x es menos 1, lo que me están pidiendo acá no es nada más que en la función original evaluar, ¿cierto? En menos 1 la función. ¿Qué quiere decir eso? Que donde aparezca x yo voy a reemplazar por menos 1. ¿Dónde encontré el menos 1? Lo encontramos de esta parte de la fórmula, ¿cierto? Entonces, f de x, f de menos 1 ahora, es igual x cuadrado, ahora es menos 1 al cuadrado. ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque esto es una potencia, ¿ya? Además que tiene la base signo negativo, entonces conviene dejarlo para evitar errores, ¿cierto? De signos en paréntesis. Más 2x, recuerden que es 2 por x, pero en este caso x se reemplaza por menos 1. En este caso no es necesario reemplazar con paréntesis. Y menos 8. ¿Por qué ahí no va el menos 1? Porque no hay x,
¿cierto? Se baja el menos 8. Sigamos. Colocamos el igual, ¿cierto? Menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 es menos 1 por menos 1. Recuerden que menos 1 por menos 1, esto es igual a 1 positivo, porque menos por menos más. Entonces regla de signos de la multiplicación de signos. 1 al cuadrado, entonces dijimos que nos da 1 positivo. Acá más por menos, menos 2 por 1, 2, y el menos 8 que lo seguimos bajando. Entonces, veamos acá cuánto nos da. Acá a mí me gusta juntar todos los positivos y todos los negativos. ¿Ya? Entonces, junto todos los positivos, en este caso solamente está el 1, y junto todos los negativos, tengo el 2 y el 8 negativo. Entonces, como son signos iguales, se suman. 2 y 8 son 10. Entonces, ¿qué nos da esto como final el resultado? 1 menos 10 menos 9. Recuerden que signos distintos, este es más, signos distintos se restan, ¿cierto? Y se conserva el signo que tiene el número mayor, o el de mayor valor absoluto, ¿cierto? Pero uno lo ve como dice, entre el 10 y el 1, ¿cuál es mayor? El 10. ¿Y qué signo tiene el 10? Negativo. Entonces conserva el de mayor. Listo, nos dio menos 9. Entonces, ese menos 9 es el componente que nos faltaba para nuestro vértice. Entonces, ¿dónde va a estar el vértice de esta función x cuadrado más 2x menos 8? Va a estar ubicado en el punto de coordenadas menos 1, menos 9. Recordemos que menos 1 corresponde al x, menos 9 corresponde al y. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir esto? Para luego poder graficarlo correctamente en el plano cartesiano.